Sí, Ricardo, escucha. Ok, gracias. Bueno, la charla de hoy día se titula La sensibilidad y la conciencia. Las referencias son Éxodo 3:7, Jueces 2:18, el libro Recolecciones de un místico, el concepto de los salud del cosmos y unos escritos del señor Vicente Beltrán Anglada en Barcelona en el año 75. La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Esto solo puede realizarlo en el lenguaje del corazón. Cuanto más estrechamente puede ponerse en relación el espíritu con su vehículo, mejor puede dominarlo y expresarse por su intermedio, y viceversa. Esta es la clave de los diferentes estados de conciencia en los diferentes reinos. El estudio de los diagramas 3 y 4 del libro, del concepto de los sacos del cosmos, dará una clara idea de los vehículos de cada reino y de la manera en que están correlacionados a los diferentes mundos y los resultantes estados de conciencia. ¿Cómo que esos vehículos no han desarrollado aún órganos? Es evidente que ellos solo serían inútiles como vehículos de conciencia. Sin embargo, el ego penetra dentro del cuerpo denso y conecta esos vehículos sin órganos con los centros físicos de los sentidos, y así obtiene el estado de conciencia de vigilia en nuestro mundo físico. Hemos recibido una mente con un propósito determinado, el de razonar acerca de las cosas y condiciones, de manera que podemos discernir entre lo esencial y lo no esencial, entre aquello que tiene la misión de estorbar con el propósito que enseñarnos una virtud, venciéndolo, y aquello otro que es un obstáculo invencible que hace vibrar nuestra sensibilidad y arruina nuestro sistema nervioso sin ganancia alguna espiritual, en compensación. ¿No será altamente beneficioso aprender a diferenciar estos motivos para la conservación de nuestras fuerzas, aceptando solamente aquello que debamos soportar o vencer para la seguridad de nuestro bienestar espiritual? Ahorraremos entonces incontable energía y experimentaremos mayor deleite en seguir métodos más provechosos que los que ahora seguimos. Los detalles de que este problema difieren en cada existencia. Sin embargo, existen ciertos principios generales que aprovechará todos nosotros en comprender y aplicarnos a nuestras vidas. Y entre ellos está el efecto del silencio y del sonido en nuestro desarrollo anímico. Sensibilidad es un término vago que se presta para muchas interpretaciones. Y por cuanto todo ser humano es sensible, y extremando todavía más la idea, toda naturaleza es sensible, solamente en el grado de sensibilidad a la vida que lo que caracteriza al hombre, superior del hombre corriente. Así que todo el aspecto fundamental, estructural, de la idea implícita en el término sensibilidad es la sensibilidad de la vida. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que ustedes piensan de sí mismos con respecto a la sensibilidad? Lo cual implica el reconocimiento de que nosotros somos sensibles, predominantemente en un definido nivel de conciencia. Una idea que puede extenderse desde el nivel de las meras sensaciones hasta las más elevadas cualidades de integridad y de la belleza. ¿Quién puede decidir el grado de sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros? Solamente nosotros podemos interpretarnos a sí mismos. Solamente ustedes pueden saber dónde está ubicada su sensibilidad y saber de una manera real, concreta y definida si son sensibles a las cosas, si son sensibles a las personas o si son sensibles a Dios, entendiendo por Dios el aspecto superior de cada uno de ustedes. En el buen entendido que si apreciamos con justicia y claridad el nivel en donde desarrollamos nuestras actividades sensibles, estaremos de hecho autorreconociéndonos y profundamente poniéndonos en contacto con la verdad que en nuestro corazón tiene su morada. Así que si la persona deduce que es sensible a las cosas, automáticamente quiere significar que ha deducido un aspecto intelectual de la vida y que toda su programática interior va dirigido a una acumulación de cosas, a una acumulación de conocimientos, lo cual puede ser contrario al establecimiento de la verdad. Puede ser también siempre dentro de este proceso de autorreconocimiento a la sensibilidad que ustedes son sensibles a las personas, lo cual significa que están desarrollando dentro de su corazón aquello que definimos como magnetismo atractivo, o bien un aspecto más concreto, el aspecto del amor, que es el máximo aspecto de la sensibilidad. Puede ser también que habiendo trascendido en parte el aspecto formal que nos presta el conocimiento de las cosas, o que hayamos trascendido los afectos sensibles que crean los apegos y que crean las situaciones conflictivas en nuestro plano emocional.
que hayamos dirigido la mente hacia aspectos superiores de nosotros mismos, lo cual puede significar que estén en contacto con la verdad, hasta allí donde ustedes puedan concebirla y actualizarla, porque concebir y actualizar son términos que deben ser sinónimos. No se puede mover una pieza de un tablero inmenso de la vida sin mover por simpatía todas las demás piezas. Por lo tanto, si somos sensibles en los niveles superiores, si vemos la vida desde lo eterno, desde la cual la vida aparece de una manera total, como obra de la divinidad, y reconociéndonos y ubicándonos por este reconocimiento dentro de un definido estatus social, y desde allí empezamos a trabajar en bien de los mejores sociales, en bien de los demás. Seguramente que habremos cumplido con la misión que tiene el hombre en la existencia en el aspecto de la sensibilidad. Ser sensibles a los hombres inspirados por el Espíritu, digamos que, en síntesis, el Espíritu es Dios dentro de nosotros. Significa que no podremos descender a las cosas con el mismo espíritu de antaño, sino que deberemos triunfar sobre las cosas por la infusión de ese espíritu en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros actos. Esto lleva ahora a considerar dos aspectos de la sensibilidad más conocidos actualmente, que son la sensibilidad a las cosas que crean sensaciones y la sensibilidad hacia el mundo psíquico, hacia el mundo de los poderes supranormales, que son desconocidos para la mayoría de nosotros, pero que constituyen una parte considerable de la humanidad de nuestros días. Y esto lo vemos por doquier, que la problemática humana, o sea, la sensibilidad hacia el arquetipo superior, es en definitiva el que debe crear las situaciones kármicas en nuestra vida, y ya no el apego por las cosas circundantes o el apego a las personas. Vemos que la sensibilidad pasa del mundo psíquico automáticamente al mundo mental superior, en donde las cosas aparecen bajo una dimensión completamente distinta a la habitual, a la que corrientemente utilizamos. Quiere significar que la sensibilidad debe llegarse y que debemos programar toda nuestra vida bajo otras direcciones. Solamente quiero explicar a medida que avancemos por la vida, cosechando la experiencia de todos los actos, de todas las emociones y de todos los pensamientos, nos encontraremos un día delante de una puerta inmensa a la cual deberemos llamar para ver qué es lo que hay en su interior. Si llegamos a ese punto, vemos que muchas cosas hasta ahora las hemos considerado interesantes, pero que fallan por su base, por no constituir una parte integrante de nuestra personalidad superior. Habida cuenta de que la personalidad superior la que tenemos que desarrollar y actualizar en nuestro mundo de las relaciones humanas. Bajo este punto de vista, podemos decir que todos los intentos de las escuelas esotéricas y de todos los tiempos, las escuelas filosóficas, las escuelas de yoga, las escuelas de meditación, bajo distintas denominaciones, están empezando a trabajar con la energía mental de la alta sutilidad, lo cual quiere significar también que en el mundo en su totalidad está escapando a las redes de las ilusiones, del mundo mental, de los espejismos del mundo astral y de los sentidos. Entonces, toda la programación hecha por nuestro Creador para nosotros, los seres humanos, es la de adquirir el suficiente equilibrio en nuestra vida para poder reflejar en todos los momentos la gloria de Dios. Ahí, en ese punto, casi podemos decir que hemos llegado a un intento de colocar la sensibilidad del hombre frente a frente, ante su propio arquetipo espiritual, entendiendo que lo que estamos realmente haciendo es andar hacia el arquetipo que desde el principio de los tiempos está agitando nuestra mente. Un arquetipo para que cada reino de la naturaleza, para cada plano de evolución, para cada raza humana, para cada subraza, hay un arquetipo de un ser humano. De ahí viene que cada persona tiene el deber kármico de reflejar en su vida, en su pensamiento, en sus emociones, en sus relaciones con los demás, ese arquetipo que está instituyendo más allá en lo profundo de su corazón. A este contacto del hombre con su arquetipo superior se denomina sensibilidad de conciencia. Lo demás es un andar en pos de la sensibilidad material. Hasta aquí hemos creado conflictos por el apego, o sea, en el campo de los sentidos, pero en el campo del psíquico no estamos bien. Las emociones nos dominan por los niveles intelectuales de la mente. Al llegar a este punto, la problemática encuentra su vía completa de solución. Entonces, empezamos como seres humanos a reflejar el tiempo y el espacio para la gloria divina. Hasta aquí hemos llegado en el proceso de invocación constante de la sensibilidad.
Cuando adquirimos esta sensibilidad, cuando estamos en contacto con un arquetipo, que es nuestro arquetipo diseñado para cada uno de nosotros a través del tiempo, entonces se produce un hecho insólito en la naturaleza del hombre que nos obliga a cambiar fundamental y radicalmente para siempre. Como esotéricamente se dice, entramos en la gran corriente de la vida divina. Entonces, todo cuanto se ve desde este elevado mirador, todo cuanto se puede concebir nuestra imaginación y todo cuanto se realiza en el mundo de las relaciones es correcto. La palabra fraternidad ha perdido calidad en el correr de los tiempos. Lo mismo pasa con la palabra amor o con la palabra solidaridad, porque ha quedado reducidos a simples términos descriptivos, porque han perdido la lozanía, la sutilidad de la verdadera sensibilidad. Yo creo que todas las personas que asisten a estas conversaciones, por el silencio que se desprende de su aura, por la atención en que están escuchando estas cosas de sensibilidad, están creando un ambiente radiomagnético, si me permiten esa expresión, a su alrededor, que es lo que Cristo denomina la sal de la tierra. Cada uno de nosotros puede representar esta sal, igual que la levadura, que con un poquito de agua y masa se hace una gran masa de harina. Cada uno de nosotros, los que asistimos aquí, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos ponemos en contacto, educamos un nuevo tipo de sensibilidad. Aparentemente la mente no registra ese hecho, pero sí lo registra el corazón, que es la matriz de lo eterno. Porque cuando la persona está atenta a un principio de sensibilidad, es que su corazón está abierto. Entonces registra por vía del corazón, el conocimiento, que no puede captar la mente. Y esto surge en cualquier momento del tiempo, como una persona y promesa de nuevas cosas. Estas cosas mejores a las cuales nos vamos aproximando. Y cuando se educa el ánimo en el silencio y cuando la mente empieza a perder su resalte, sus relieves, sus ornamentos, podemos decir, todo cuanto la caracteriza como en la parte intelectual, encuentra que hay un hilo sutilísimo de luz que va conectando el cerebro y el corazón. Entonces, la sensibilidad que ya hemos adquirido por derecho propio, por el esfuerzo de las encarnaciones, de la experiencia y del sufrimiento, se une a nuestra conciencia. Cuando la sensibilidad y la conciencia se dan la mano, entonces surge un nuevo tipo de hombre dentro de la sociedad. Es la persona que controla la sensibilidad en todos sus niveles. Ha aprendido a ser como los buenos artífices, adorado el ornamento de tal manera y ha transfigurado tan sublimemente que la gloria del verbo se puede revelar a través de la estructura magnífica. Esta estructura, que en lo que respecta al aspecto meramente físico, ha revelado su belleza en un equilibrio de sus funciones. Teniendo entonces lo que falta solamente en este proceso es añadirle actualidad a esta síntesis. Tenemos un cuerpo físico sensible que se está tratando siempre constantemente en búsqueda de su propia sensibilidad. Y cuando se produce la ruptura de las paredes de un átomo por la efusión de la energía superior, se produce el misterio de la redención. Entonces, el átomo que está aquí era una cosa, se convierte en radioactivo por un proceso de transmutación. Y el mineral más denso se convierte en radioactividad. Y esto parece un poco vago y nebuloso, pero les ruego que continúen ustedes indagando en ese sentido y verán que la sensibilidad correspondiente al reino mineral es la radioactividad precisamente. Así que no podemos hablar del aspirante espiritual, del discípulo en probación, o el discípulo aceptado, o el iniciado o maestro de compasión y sabiduría. Hablar del Cristo, el maestro de ángeles y de hombres, sin ver el tremendo esfuerzo que la naturaleza ha producido dentro de esos seres para poder llegar a esa estatura espiritual. Vemos personas que caen en la indiferencia en todas las cosas, que hay que sacudirles para que comprendan el valor de un argumento o el dolor de un conflicto, de la situación social, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona que comprende? Tratar de sacudir. Naturalmente nos vamos a hacer sufrir físicamente a una persona, pero si podemos ser radioactivos, entonces el esfuerzo en que estemos constantemente desarrollando en pro de ese arquetipo, estamos creando las condiciones propicias para que se desarrolle y progrese este arquetipo dormido en nosotros, al cual intentamos sacudir. Esto se define técnicamente también como el cumplimiento de una función social.
El esfuerzo siempre se realiza en los primeros peldaños, donde la materia es más densa, donde el ánimo está aún más embargado por la influencia de las cosas, de las personas y la idea de aún de nosotros mismos. No hay peligro, solamente el peligro, a mi entender, existe cuando hemos alcanzado ciertas etapas dentro de la sensibilidad. Siempre se aspira a algo superior, digamos, psíquicos en sí mismos, sin tener una mente ampliamente cualificada, ampliamente dinámica, revulsiva en el sentido espiritual, que pueda provocar una verdadera catarsis dentro de nosotros, pues entonces toda aquella energía va contra él, porque le faltan fuerzas, argumentos o armas para luchar contra aquella avalancha de fuerza. Naturalmente no hablaba el apóstol Pablo para ese tipo de personas, hablaba para un tipo de personas que como él y como muchos otros místicos veían la meta y eran conscientes al mismo tiempo de sus propias limitaciones. Cuando la persona vea la meta definida, firme, allá en la lejanía, puede orientar sus actitudes hacia allá, puede esforzarse, pero si no tenemos ninguna meta ante nosotros, ¿cómo vamos a avanzar si estamos ciegos? Entonces, creo que la regla para situarse en el sendero, para situarse en el camino de la sensibilidad, es estar muy atentos al fluir de la vida y de los acontecimientos, porque si estamos dentro o fuera de nosotros, si dejamos de pensar en demasía en nuestra propia estructura personal que nos condiciona, es posible que nos situemos en la sensibilidad y veamos la meta, aunque sea lejana. Pero entonces, en aquella noche oscura, viendo la luz allá a lo lejos, sabremos que podemos marchar porque allá está nuestro hogar, el hogar del Padre. Hasta allá está el arquetipo que nos está atrayendo. Allí está la fuerza y allí está la síntesis de nuestra vida. Muchas gracias.